Bendiciones, hermanos, un abrazo, Dios los bendiga a todos. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que vayan a ver el video grabado, ya sea por Facebook o por YouTube. Y esperamos, sinceramente, yo espero sinceramente que esto pueda ser de bendición. Esto es el Discipulado 1, ¿cierto? Sobre doctrina básica. Específicamente ahora vamos a ver Cristología. Ya hemos visto varios temas, como el del arrepentimiento fue el primero, después vimos el de los bautismos, el de la fe, y vimos muchos otros. El último que vimos, si mal no recuerdo, fue el de la doctrina de la perfección. Y la adoración, perdón, se me olvidaba. Y quedan solamente 2 estudios para terminar este primer se llama el discipulado, que es justamente este de Cristología. Y consecutivo a este vamos a ver el estudio de la Trinidad. Así que espero, hermanos, que esto sea de bendición. Este estudio es sumamente importante, Cristología, y yo creo que esto debería ser enseñado muy cautelosamente en todas las congregaciones, y todo cristiano debería tener claro esto. Ya vamos a ver por qué es tan importante este estudio. Bueno, este estudio es del apóstol Norman Parich. Es un estudio que está revisado y complementado también, como todos los otros. Y bueno, vamos a dar inicio. Antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos pueda guiar y abrir nuestro entendimiento. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que puedas abrir nuestro corazón para poder recibir tu palabra, para poder creerla. Que quites de nosotros todas las cosas que vienen de antemano, todas las cosas, todas las creencias muchas veces religiosas que vienen de antemano, Padre. Yo te ruego que abra nuestro corazón y nos des un corazón dócil para poder recibir tus verdades y aceptarlas porque están escritas en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que esta palabra llegue al Espíritu y que provoque lo que tú quieres que provoque, Señor Jesucristo. Que no sea algo intelectual, Señor, en ninguna forma, sino que esto provoque un hambre, una sed de ti, Señor, un enamorarnos más de ti, un entender la magnitud del sacrificio que has hecho por nosotros, Señor, y cuál es nuestro deber como cristianos por la gran obra que has hecho en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que me des la unción necesaria para poder transmitir este mensaje, que uses esta grabación, Señor, para que pueda ser un complemento, Señor, para lo que tú estás haciendo en tus hijos, sea quien sea que vea este video, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Bueno, amados, vamos a empezar. Hay 3 cosas importantes, ¿cierto?, que hay que ver de la Cristología. Primero, ¿qué es? ¿Cierto? Después, ¿qué significa? Y ¿qué estudia? ¿Ya? Entonces, Cristología, ¿qué es? Es la rama de la teología, o es una rama de la teología que estudia la manifestación de Dios en carne. Por lo tanto, va a estudiar la divinidad de el Salvador, porque fue el Señor Jesucristo el que se encarnó o el que se hizo carne. Entonces estudia la manifestación de Dios en carne, que comprende su divinidad, su humillación y su exaltación, específicamente del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora hay que entender de que la humillación comprende 3 pasos importantes, ¿cierto?, que es parte de lo que vamos a ver en este estudio. Su humillación comprende la encarnación, la humanidad y el sacrificio. Y es obviamente que el sacrificio comprende su muerte de cruz, su sepultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estudia la Cristología. Es una rama de la teología, ¿cierto?, que estudia la manifestación de Dios en carne. Ahora, ¿qué significa esa palabra Cristología? Viene del griego, que yo creo que todos saben, de que Cristo es ungido o Mesías, y viene también de la palabra logos, que es estudio, tratado, doctrina,
¿cierto? Que es posible que uno no encuentre directamente en la Biblia la palabra en sí, cristología, solamente por tema de traducción. Pero sí vamos a encontrar esa palabra, Cristo y Logos, que en realidad es cristología, pero lo vamos a encontrar como doctrina de Cristo o como palabra de Cristo, ¿cierto? Porque en la Biblia esa palabra logos, ¿cierto?, es traducida como tratado, como ley muchas veces, como palabra, como doctrina. ¿Ya? Así que está en la Biblia. Cristología está en la Biblia, pero como doctrina de Cristo o como palabra de Cristo o como los rudimentos de Cristo. Ya. ¿Qué es cristología en sí? ¿Qué es? Ya vimos que estudia cuál es su significado, pero ¿qué es en su esencia? Es el trabajo que Dios tiene en su Hijo Jesucristo de cerrar la brecha que existe entre Él, que es el Creador, y nosotros, sus criaturas. Eso es cristología, es el trabajo, ¿cierto?, objetivo de Dios por cerrar la brecha de separación que hay entre Él, que es el Creador, y su creación. ¿Y cuál es esa brecha? El pecado. ¿Ya? Bueno. Antes de empezar con esto, amados hermanos, ¿cierto? Yo siempre cuando voy a dar este estudio, hago una introducción con el siguiente texto. ¿Por qué? Porque este estudio, amados hermanos y hermanas, no es un estudio donde, a ver, ¿cómo lo podría decir? Esto no es un curso de cristología, ¿cierto? Un curso donde voy a poder llenar mi intelecto. Pese a que quizás hay varios textos bíblicos, ¿cierto? Y puntos, pero no es un curso en sí. Así que si es que tú estás buscando un curso, ¿cierto? Para poder saber cosas, es que aquí, que lo que hizo Cristo y aquí, yo sé, y esto aquí, lo demás, este estudio no te va a servir. Porque el fin de este estudio, ¿cierto?, es provocar un fruto espiritual, que a través de la exposición de la palabra de Dios tú puedas comprender qué significa, ¿cierto?, cuál fue la obra de Cristo por ti, cuál es la importancia, ¿cierto?, de su obra redentora sobre ti y la magnitud de su sacrificio, porque en eso se basa nuestra fe, nuestro amor a Dios y nuestra obediencia. Amén, amados. Entonces, yo siempre hago esta introducción en Juan 14, en el versículo 6, cuando está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino. Voy a leer del versículo 3. Dice, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y este es un punto importante porque el Señor Jesucristo está declarando recién. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, el Señor Jesucristo está declarando una verdad de la boca del Maestro, del Señor, al cual sus apóstoles ya habían estado con él 3 años viendo cómo se manifestaba el poder de Dios en él. Él les está diciendo, ustedes ya conocen al Padre y ya lo han visto. Pero salta Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y esto, hermanos, aunque es un solo versículo o 2, pero tiene una trascendencia profunda. Y esta es la actitud carnal la cual no tenemos que tener para recibir este estudio, o cualquier otro estudio que hable de las doctrinas fundamentales de Dios. ¿Por qué? Porque Felipe quería entender a Dios
desde su punto de vista. Quería que Dios le explicara a él para satisfacer su entendimiento. Y así no funciona la revelación de Dios. La revelación de Dios se deposita en el Espíritu por fe y esa revelación después va causando un efecto sobre nuestro entendimiento. No es al revés. Acuérdense que el entendimiento, ¿cierto?, o nuestra mente es el alma, ¿cierto? Entonces una revelación de Dios no puede llegar al alma primero y después pasar al espíritu. Tiene que llegar al espíritu y eso se hace por fe y del espíritu influenciar sobre el alma. Bueno, hermanos, aunque hay hartos versículos que podríamos mencionar con eso, pero al punto que voy es al siguiente. Si el Señor Jesucristo le está diciendo a Felipe, o pónganse ustedes en el lugar de ¿cómo se llama? Felipe. El Señor Jesucristo, el Maestro, que ha estado 3 años contigo, viendo todas las maravillas que hizo, etc. Él te dice, ustedes le conocen y le han visto. Entonces, ¿cómo se llama? Felipe dijo, pucha, en realidad yo no he visto al Padre. Porque en una forma natural y humana, ellos estaban viendo un ser humano igual que ellos, que es el Señor Jesucristo. Entonces, pucha, no, el Señor Jesucristo está loco. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si cuando hemos visto al Padre, quizás se nos pasó, quizás de repente apareció una luz y no la vimos. Entonces dice, Señor, muéstranos al Padre. O sea, estoy tratando a Jesús de mentiroso. Estoy tratando al Señor Jesucristo que está loco. Entonces, esa es una actitud errada. Si el Señor Jesucristo dice una verdad y yo creo que no es así, no tengo que cuestionar a Dios, me tengo que cuestionar a mí. Felipe tendría que haber dicho, chuta, si el Señor Jesucristo está diciendo que hemos visto al Padre y que lo conocemos, y yo siento que no lo he visto y que no lo conozco, no hay un problema en lo que Él está diciendo, hay un problema en mí. Hay algo que yo no he visto, hay algo que no percibo, hay algo que a mí me falta. Porque el Señor Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando nosotros cuestionamos la palabra de Dios, es porque estamos centrados en nuestra carne, estamos centrados en el yo. Yo quiero entender las cosas. Y soy yo el que decido si le creo a Dios o no. Y no es así, hermanos. Eso no habla de una fe real. Una fe real es cuando yo creo que lo que dice Dios es cierto, es la verdad absoluta. Todo lo que está en la palabra de Dios y lo que sale de la boca de Dios es la realidad. Y si yo no la percibo así es porque hay un problema en mí, no en Dios. Amén. Entonces vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9, Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces el Señor Jesucristo le vuelve a declarar una verdad absoluta. Dice, ¿cómo tú preguntas esto? El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Y más encima habla en primera persona como el Padre. Ya vamos a ver por qué. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, ¿cuál fue el antídoto, el medio que el Señor Jesucristo dio para recibir esta revelación? La fe. Dijo, creedme. ¿Cómo no creéis? Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no me creéis a mí, creedme por las mismas obras. Entonces, esa es la forma real y la forma correcta de recibir las revelaciones de Dios, con fe. Que no se trata de una fe que yo voy a recibir cualquier cosa que cualquier persona me diga, sino que yo quiero realmente
entender o quiero conocer las verdades de Dios para poder aplicarlas. Entonces, si alguien me viene a decir algo, yo no voy a escudriñar para cuestionarlo. Yo voy a escudriñar para ver si realmente eso está en la Escritura y es la verdad, porque yo tengo hambre de conocer la verdad. Entonces, el Señor Jesucristo da la forma en que se recibe esta revelación. Dice simplemente creedme. Miren, el Señor Jesucristo es el Maestro de maestros, con la plenitud de todos los dones, con la plenitud de todos los ministerios, con la plenitud como ningún otro hombre de la sabiduría, de la revelación de Dios. Él es el único que se atrevió a decir, yo como veo al Padre, así hago, como oigo del Padre, así hago. Y no una vez, sino como algo constante durante toda su vida. Es el único. Entonces, él tenía la revelación de las revelaciones y la capacidad más grande de transmitir de una manera clara y precisa lo que era de Dios, trasladarlo para que se pudiera entender en lo natural. Ningún otro profeta, apóstol, puede ha tenido esa capacidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo podría haberle dado una cátedra de cristología. Podría haber dicho, mira Felipe, es que lo que pasa es que en realidad el Padre, yo y el Espíritu Santo somos un solo Dios, pero en tres personas, porque somos tres manifestaciones. Y haberle explicado un montón de cosas del Hijo Unigénito. Mira, en el Antiguo Testamento dice esto, el profeta dice esto, y cuando él dice esto está hablando de mí, por lo tanto eso prueba que yo soy Dios, porque aquí, etcétera, etcétera. Pero yo puse en desuso mi divinidad y podría haberle explicado, pero mucho mejor de lo que vamos a explicar ahora en todos estos estudios y mucho mejor de lo que se ha intentado explicar hasta ahora. Entonces, ¿en qué está la revelación? ¿Está en lo bueno de un estudio? No, porque por muchos textos bíblicos que yo te muestre, por muy completo que esté un estudio, la revelación se va a activar no por la cantidad de conocimiento que yo te dé, sino por la calidad y por la recepción por fe, que es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Felipe, creedme. No le dio ninguna explicación, nada, de que yo soy aquí y allá, de que yo soy el Hijo, por lo tanto aquí. Le dijo, creedme, el que me ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre en mí. Creedme y punto. Y ahí terminó su explicación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no iba a perder tiempo alimentando la carne de nadie. Simplemente creedme. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Créanle a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es Dios, es Dios. Pero que lo que pasa, si lo dice la Escritura, tú dices, chuta, si para mí no es, pero estoy dándome cuenta que la Escritura lo dice, entonces soy yo el que me tengo que amoldar siempre a lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos va a librar de muchos errores doctrinales y herejías, amados hermanos. Amén. Bueno. Terminado esa introducción, vamos a empezar. ¿Por qué es importante la cristología? Y vuelvo a repetir, la cristología no es un curso, sino la cristología es el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo. Es estudiar la persona de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, su propósito, su fin, su vida, su ministerio, su fe, su sacrificio, su carácter, sus decisiones, su forma de ser, sus sufrimientos, sus alegrías, su gozo. Eso es el estudio de Cristo, estudiar a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su naturaleza? Estudiar a la persona de Jesucristo. Entonces, cristología o el estudio de Cristo es el fundamento de la vida y la relación cristiana. Jesucristo es el fundamento, hermanos. Vamos a ver. ¿Usted quiere buscar los textos o los busco yo por mientras? Hebreos 5:12.
Yo voy a buscar 2 de Juan 9:11. Hasta el 6. Hasta el 6:2. Pero mira, yo voy a leer Hebreos porque si no te voy a interrumpir mucho. Y tú me buscas, por favor, 2 de Juan, versículo 9 al 11. Tiene un puro capítulo. ¿Sí? Vamos a partir con Hebreos 5, versículo 12, hasta el capítulo 6, versículo 2. Son como 5 versículos. O sea, 6 versículos. Dice, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Ya? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Por lo tanto, aquí el escritor de Hebreos está igualando los primeros rudimentos de las palabras de Dios con la leche. Entonces, la leche son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Ya? Eso está claro en este versículo bíblico. Y no de manjar sólido. El versículo 13, que cualquiera que participa de la leche o de las palabras o los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que es la leche, es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Entonces, está igualando la leche con los primeros rudimentos de la palabra de Dios y está igualando la palabra de justicia con el manjar sólido. Y dice que todavía tenéis necesidad de leche porque sois, ¿qué cosa? Niños. ¿Y qué son los niños según la palabra de Dios, hermanos? Yo les voy a buscar 1 de Corintios. No, me equivoqué, estoy en 2 de Corintios, por eso no me encontré. 1 de Corintios 3. Versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por lo tanto, ¿qué son los niños según la Biblia? Los cristianos carnales. Por lo tanto, es que el cristiano cuando anda en la carne, eso lo limita o lo imposibilita para poder avanzar y recibir palabra de justicia o manjar sólido, como dice ahí. ¿Ya? Ahora bien, esto no significa que los primeros rudimentos o la leche es para los carnales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los primeros rudimentos o la leche es para dejar de ser carnales. Acuérdense que en la palabra, el mismo Pedro dice, desead como niños, ¿cierto?, la leche no adulterada. Porque cuando un cristiano se convierte y está recién nacido, necesita alimentar su nuevo hombre, ¿cierto?, o su nueva criatura con palabra no adulterada, para que vaya tomando fundamento, para que vaya creciendo. Pero cuando yo me quedo detenido, necesito volver a los primeros rudimentos para dejar de ser carnal. Porque ese es el objetivo de los primeros rudimentos. ¿Ya? No es que para mantenerse ahí en un nivel inferior, no, hermano. Sino que los primeros rudimentos o la leche es para dejar de ser carnal. Para que nuestro espíritu crezca, se fortalezca y la carne mengue. Bueno, sigamos. Versículo 13. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Ese parece que ya lo había leído. 14. Mas la vianda firme, que es el manjar sólido o la palabra de justicia igual manjar sólido igual vianda firme. ¿Para quién es la vianda firme? O para los espirituales o para los cristianos espirituales, pero no los que se creen espirituales porque tienen revelación y cosas raras, sino los que realmente son humildes y viven, ¿cierto?, y viven una vida en rendición, ¿cierto?, y viven una vida en una madurez para poder llevar la vida cristiana, en cierto grado de madurez. Mas la vianda firme es para los perfectos. Y por eso que primero vimos la doctrina de la perfección, para que ustedes ahora puedan entender que no es una perfección religiosa. Para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a alcanzar esa perfección? ¿Cómo vamos a dejar de ser niños? ¿Cómo vamos a hacer que los primeros rudimentos o estos estudios que hemos visto hasta ahora realmente hagan el efecto que Dios espera que hagan en nosotros? Ejercitándonos en aplicar la palabra. Eso significa ejercitándome en discernir lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque yo me ejercito en aplicar la palabra, porque sé que en la palabra está la fuente de qué es bueno y qué es malo. Entonces yo lo ejercito, yo lo pongo en práctica. ¿Cómo amar a mi cónyuge? ¿Cómo criar a mis hijos? ¿Cómo llevar un trabajo? Yo empiezo a escudriñar en las Escrituras cuál es la forma correcta de comportarme, cuál es la forma correcta de llevar mi vida. Y eso va a activar, ¿cierto?, que todos estos estudios, hermanos, realmente empiecen a tener el efecto que Dios espera que tengan. Amén, amados. Bueno. Capítulo 6 dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, y aquí vuelve a hablar de la palabra del comienzo, los primeros rudimentos, dice la versión 1960. Dice: dejando la palabra del comienzo, la doctrina de Cristo, o cristología. ¿Qué más dice? Entonces, cristología, ¿qué es? Fundamento, leche. Y no porque lleves años digo, no, yo ya sé esto, es leche, yo ya estoy para manjar sólido, hermano. No porque sea leche es menospreciable. No porque sea leche es sencillo o es fácil. Porque cristología es la base, es algo profundo estudiar al Dios encarnado. Amén. La doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas doctrinas las vimos en este discipulado. Vimos la de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, la doctrina del juicio eterno, la doctrina de bautismos, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la fe en Dios, la doctrina de la perfección y ahora la doctrina de Cristo. Amén. Por eso que se agregaron en este discipulado de doctrina básica. Bueno, en 2 de Juan 9 al 11, ¿qué dice? Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces, hermanos, ¿qué dice? Dice claramente, el que no tiene la doctrina de Cristo, que es lo mismo que cristología, que no es un curso, sino el que no tiene el fundamento de quién es Jesucristo, de cuál es su obra, de cuál es su esencia, cuál es su origen, cuál es su propósito, cuál es su estado, no tiene a Dios. Porque es por medio de Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre en todos los sentidos de la palabra que eso involucre. Por lo tanto, la cristología, el estudio de Cristo, que tú estudies a la persona de Jesús, va a hacer la diferencia entre el error y la verdad. Porque el que no tiene este fundamento no tiene a Dios. Porque este fundamento parte de la salvación. En la salvación se empieza a poner este fundamento cuando yo entiendo que Dios ha enviado a su Hijo a rescatarme. Vamos a ir hablando de eso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Jesucristo es el fundamento del creyente de la iglesia y establecido por los apóstoles y profetas. Aquí solamente vamos a leer un par de textos solamente. Vamos a leer 1 Corintios 3:11 y Efesios 2:20. Que yo creo que también son textos conocidos quizás por ustedes, pero los vamos a repasar. Yo voy a buscar Efesios 2:20. ¿Leo nomás? Sí, leemos. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, ¿quién es el fundamento?
Cristo. Y nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos encima de este fundamento. Pero muchas veces no tenemos claro qué es o cuál es la obra de Jesús, o quién es Jesucristo, cuál es su propósito, y eso nos hace no poder entender las otras verdades bíblicas. Porque Jesucristo es el fundamento. La persona de Jesús, su estudio, conocer su carácter, su forma de ser, su propósito, todas esas cosas son el fundamento del creyente y también de la iglesia. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la principal piedra del ángulo, hermanos míos, no es como hoy en día uno cree, sino que en un pórtico, cuando uno iba a construir un muro y quería hacer una puerta, ¿cierto? Uno cortaba piedras con cierto ángulo y la piedra fundamental o la piedra del ángulo era la que iba arriba. Y esa piedra, por causa del ángulo que tenía, impedía que todo se cayera. Y yo podía incluso hasta construir un muro encima de eso. Y no se caía, aunque no estuviese pegado, sino por causa de el ángulo perfecto que tenía. Y ahí se concentraban las fuerzas. Hasta el día de hoy se usa ese sistema. Entonces, eso significa la piedra angular. Bueno, también es el fundamento de la iglesia, porque el mismo Señor Jesucristo dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, está hablando de la revelación de Cristo. La revelación de Cristo, la persona del Señor Jesucristo, su revelación es el fundamento de la iglesia. Amén. Bueno. ¿Qué más dice? Jesucristo es la piedra angular, como ya lo vimos. Ustedes pueden ver todos estos textos, pero yo creo que es, bueno, en realidad no, los vamos a ver. Vamos a ver el Salmo 118, 22. Y yo voy a buscar Mateo 21, 42. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21, 42. Dice, y les dice Jesús, ¿nunca leísteis la escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha por cabeza de la esquina, por el Señor es hecho esto y cosa maravillosa en nuestros ojos. Bueno, entonces está hablando de que el Señor Jesucristo es la piedra angular. Ya les expliqué qué es la piedra angular o la piedra fundamental, ¿cierto? Que es la piedra que tiene el ángulo perfecto para sostener toda la construcción. Especialmente una puerta, que hay muchos teólogos que dicen de que esa puerta, donde va esa piedra angular, es llamada también ojo de aguja, ¿cierto? Donde entraba un camello justo y no podía entrar con ninguna otra carga. Bueno, vamos a ver Hechos 4, 11 y 12. Ustedes van a poder revisar los otros textos que están en Primera de Pedro, Isaías 28, 16 y Romanos 9, 33. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Jesucristo es el poder para poder ser salvos, es lo que le da la sustancia a nuestra fe, a la salvación. Él es la piedra angular. ¿Ya? Ustedes pueden buscar los otros versículos bíblicos, pero creo que ya está claro por qué es importante la cristología, porque es el fundamento de la vida y la relación cristiana. Hace la diferencia entre el error y la mentira, y además el mismo Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, el fundamento de la vida del creyente, la sustancia de todas las cosas. Como dice, Dios quiso que en Él habitase que Él tuviese toda la preeminencia, que todo fuese centrado en Jesucristo. Todo. Bueno. Y aquí hay un diagrama, y vamos a detenernos un poco en Filipenses 2, porque este versículo es la base de este estudio, en cierta manera. Filipenses 2, del versículo 5 al 11, si mal no recuerdo, sí, al 11. Que yo creo que es un texto que ustedes saben, pero vamos a estar volviendo mucho a ese versículo bíblico. Vamos a ver.
¿Puede leer versículos 5 y 6? Yo te voy interrumpiendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces, en estos versículos bíblicos está diciendo de que Jesús, el Cristo, ¿cierto? Dice que Él es igual a Dios, siendo en forma de Dios. O sea, ya establece ya que Dios, que Cristo, es Dios. ¿Ya? Aunque, miren hermanos, hay que tener mucho cuidado, por eso que es importante este estudio, porque hay sectas, como los testigos de Jehová, que tratan de acomodar esto, ¿cierto? Para decirle que esa palabra, ¿cierto? Que habla de forma o de imagen, en realidad está hablando de, otra cosa por el griego, por los escritos más antiguos, por el original, hermano. Dice claramente que es en forma de Dios y que es igual a Dios. Y vamos a ver ahora todos los otros textos bíblicos que lo dicen. ¿Ya? Entonces, establece que es igual a Dios. Si ustedes ven ahí el diagrama, vemos que desde la eternidad Jesucristo es, fue, era, será Dios por siempre. Entonces, teniendo forma de Dios, siendo igual a Dios, vamos a ver el versículo 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya, entonces cuando usa esa palabra ahí, anonadó, ¿cierto? O se vació, creo que dice en la versión 1960. Esa palabra es del griego kenosis, que realmente, significa hacerse nada, anonadarse o despojarse. Pero en realidad es de hacerse nada. ¿Ya? Es por eso que la versión 1909 dice se anonadó, o creo que en la versión 1960 dice se despojó a sí mismo. Entonces, ¿cuándo parte la humillación del Señor Jesucristo? Desde aquí, desde que Él hizo la kenosis, desde que Él se anonadó, se despojó, se vació, se hizo nada a sí mismo. Por lo tanto, desde ese momento, Él puso en desuso su divinidad, se despojó de su divinidad, sin dejar de ser Dios, porque Dios es Dios. Se despojó, se anonadó, se vació, puso en desuso su divinidad. Se hizo nada, tomando forma de siervo, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres. Desde ahí empezó la escalada de su humillación. El despojamiento, donde Él tomó la condición de siervo, o sea, tomó la condición como una criatura o como un ser creado por Dios. Pese a que Él no era creado por Dios, Él a sí mismo se bajó a esa condición. Y no tan solamente eso, sino que se bajó a ser semejante a hombre. Y no tan solamente eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y no tan solamente eso, sino que fue más abajo. No cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Amén, hermanos. Entonces, todo eso comprende la humillación, la humanidad, el sacrificio del Señor Jesucristo. Después, habla de su exaltación, versículo 9. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Cuál leíste? Parece que leí Hasta el 11. el 11 y el 9. Ya, no importa. No, está bien. Entonces aquí dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y esto es importante porque Él no se exaltó a sí mismo. ¿Por qué? Porque todavía estaba despojado de sí mismo. Él todavía estaba en desuso de su divinidad. Por eso que fue Dios, el Padre, el que lo exaltó, y por eso que hay tanta confusión, porque no se entiende justamente eso. ¿Qué significa la kenosis? Entonces hay confusión porque dice, bueno, y si el Señor Jesucristo fue Dios, ¿por qué
tuvo que depender tanto del Padre, porque se despojó, se anonadó. Él voluntariamente puso en desuso su divinidad constantemente y se sometió como un ser creado que depende de Dios, siendo Dios. Y por eso que el sacrificio de Jesucristo es tan grande, es de un valor eterno, que lo vamos a ver dentro de este estudio. Fue exaltado por el Padre, ¿cierto? Y desde el versículo 10 dice de que y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y ahí está hablando de adoración, que es exclusiva de Dios, de reconocimiento como Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso que ahí dice que cuando fue exaltado después es Dios hombre. Jesucristo es el único ser que tiene las dos naturalezas, Dios y hombre. Vamos a ver cómo es esto posible. Acuérdense que este estudio se debe recibir por fe. Los textos bíblicos que vamos a ver, usted los tiene que recibir y decir, chuta, si está escrito en la Biblia, es así. Pero es que, ¿cómo que no entiendo? Pero en la Biblia dice que es así. Entonces, yo tengo que por la fe recibirlo para que después de mi espíritu empiece a influenciar sobre mi entendimiento y yo lo voy a ir entendiendo. Bueno. Primera parte, la divinidad de Cristo. Ya vimos que hay hartas partes, la divinidad, la humillación, la humanidad, la exaltación, ¿cierto? Y Dios hombre. Ahora vamos a ver la divinidad. ¿Qué significa la divinidad de Jesucristo? Y esto sí lo tiene que saber de memoria, hermano. Si alguien le llega a preguntar qué significa la divinidad de Cristo, o sea, para que usted sepa qué significa cuando la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Cuando la Biblia dice o nombra al Señor Jesucristo como Dios, significa que tiene todos los atributos que son propios y únicos de Dios. Los tiene todos. Que el Señor Jesucristo tiene todos los atributos, tiene la suma de todos, no de algunos o no de la mayoría, sino que tiene todos los atributos propios y únicos de Dios que definen a Dios como Dios. Y es importante eso, porque Dios es un todo. Si el Señor Jesucristo no poseyera una mínima característica de Dios, no sería Dios. Si Él fuese 99.99% igual a Dios, no sería Dios. Sería casi igual, sería muy parecido, pero no sería Dios. Y la Biblia no lo llamaría Dios, sino que solamente, hablaría de alguien que se asemeja. O de, alguien casi tan grande como Dios. Estoy dando un ejemplo para que me puedan entender. Pero cuando la Biblia llama a Jesucristo Dios, es porque es Dios. O sea, posee todos los atributos, todos, sin faltarle ninguno. Si le faltara uno, la Biblia no llamaría a Jesucristo Dios. Para que podamos entender, sumamente importante, porque si no entendemos esto, por eso que hay confusiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, es que lo que pasa que en la Biblia dice Dios, pero es como un Dios con minúscula, porque es más inferior, es casi como Dios, pero realmente fue un ser creado, y ahí entran en unas herejías, pero muy grandes. Incluso hay algunas corrientes heréticas dentro de la iglesia que son es solo Jesús, que también tienen pensamientos heréticos justamente con referencia a la cristología. Sigamos. Pruebas de que el Señor Jesucristo es Dios. Primero, que se le dan nombres divinos a Jesucristo en la Biblia. Si a Jesucristo se le da un nombre divino en la Biblia, es porque tiene todos los atributos, no le falta ninguno. O sea, si Dios dice en la palabra de Dios, o sea, si en la palabra de Dios se describe a Dios como eterno o como omnipotente, ¿cierto? Y la Biblia nombra a Jesucristo como Dios, es decir, que Jesucristo es omnipotente, es omnipresente, es eterno, porque no puede ser a medias. Vamos a ir explicando esto. El primer nombre divino que se le da
es Dios. Ya con este texto bíblico ya debería ser prueba suficiente de que Jesucristo es Dios, pero lo vamos a ver todos. Isaías 9:6. Si usted tiene su Biblia, ábralo, hermano, marque los textos bíblicos, léalos. No solamente se quede con lo que dice un predicador. Léalo usted mismo, compruébelo en la Biblia. Amén. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Ya. Dice, un niño nos es nacido. ¿Podrá estar hablando del Padre? No. Porque el que nació fue el Hijo de Dios. Dice que vimos al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Entonces dice, niño nos es nacido, por lo tanto no está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Sigamos. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál será el nombre que se le llamará a este niño? Porque se le dan varios nombres. ¿Cuál es el nombre, según el profeta Isaías, que se le iba a dar a este niño que iba a nacer? Dios fuerte. Isaías ya lo nombra como Dios, que este niño que iba a nacer iba a ser Dios encarnado. Bueno, vamos a ver, sigamos. El mismo Padre llamó a Jesucristo Dios. Veamos Hebreos 1:8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. ¿Puede leer el 7 y el 8, por favor? Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios. Ya, pero voy a leerle un poco más. Porque... Dice, aquí está hablando el escritor de Hebreos, ¿cierto? Está hablando de las cosas que ha dicho el Padre. Dice, el Padre ha dicho ciertamente, o sea, el Padre ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Entonces el Padre, el que está diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre está nombrando al Hijo Dios. Para poder entenderlo, lean Hebreos 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y van a entender ese contexto. Bueno, los ángeles lo llamaron Dios. Mateo 1:23 e Isaías 7:14. Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces el mismo nombre que le puso el ángel, Emmanuel, porque el profeta Isaías, en Isaías 7:14, había profetizado que este Mesías se iba a llamar Emmanuel. Pero el ángel entrega esa revelación en Mateo 1:23, dice, y se llamará Emmanuel, o pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el mismo nombre Emmanuel, que es el nombre del Señor Jesucristo, es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios iba a permitir que un ser que no era Dios, Dios mismo le iba a poner el nombre Dios con nosotros? Entonces los ángeles lo llamaron Dios. ¿Quiénes más lo llamaron Dios? Los apóstoles lo llamaron Dios. Juan 1:1, puede buscar usted Juan 5, Juan 5:20. En Juan 1:1 yo creo que es un versículo bien conocido que dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y es importante porque ese texto tiene una trascendencia profunda. Primero habla del verbo que es, la palabra logos. Por eso que quizás hay muchas versiones que en vez de traducirlo como verbo, lo traducen como palabra. O en la versión, textual, en realidad lo traduce o lo translitera como logos. Dice, el logos era en el principio, y el logos o el verbo o Cristo, ¿cierto?, era Dios. Pero a la vez dice que era con Dios. Por lo tanto, cuando dice que era con Dios, está hablando que son dos personas diferentes. Cuando yo digo, yo soy Eduardo, estoy hablando de mí. Pero si yo digo, yo estoy con Marcela,
que es mi esposa, estoy hablando que somos dos personas diferentes, porque yo estoy con otra persona. Entonces dice el verbo era con Dios, está hablando que el verbo con Dios eran dos personas diferentes, pero a la vez dice y el verbo era Dios. Entonces hay un misterio tremendo. ¿Por qué? Porque dice que son dos personas, pero a la vez son uno. Dice que Dios es uno. No hay dos dioses ni tres dioses. Dios es uno, pero a la vez son dos personas o dos manifestaciones diferentes. Yo conocí a cierta persona, ¿cierto?, que creía, miren, que creía que Dios solamente era Dios en dos personas, desde el principio. Y que cuando nació el Señor Jesucristo fueron tres, pero que antes eran dos. Y esa fue una mezcla de herejías, de cosas que escuchó de los testigos de Jehová, de los mormones, de los solo Jesús, y fue una mezcla que hizo y él sacó esa conclusión que vamos a ver ahora con todos los versículos bíblicos que no es así. Porque dice en el principio el verbo era con Dios y era Dios. O sea, desde el principio está hablando que Jesucristo ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, que lo vamos a ver con las pruebas bíblicas, ¿cierto? Desde el principio eran dos personas diferentes, pero a la vez siempre fueron un solo Dios. Siempre han sido un solo Dios. Entonces, hermanos, es importante entender que esto se recibe por fe, porque la naturaleza de Dios es superior a nuestra naturaleza. Por lo tanto, no podemos comparar la naturaleza con Dios con nada natural. Hay gente que intenta explicar esto con el fuego, con el agua, cierto, que es líquida, sólida y vapor, o con el fuego, que hay tres llamas, pero si las separas siguen siendo fuego, o con un prisma, cierto, que entra la luz blanca, pero cuando pasa por el prisma se descompone la luz en todos los colores. Pero en realidad no hay cosa natural que pueda semejarse a la naturaleza espiritual de Dios, porque Dios es superior, es infinitamente superior, y no se rige por ninguna ley natural. Dios no está sometido a ninguna ley de existencia. Entonces es una naturaleza superior a nuestro entendimiento. Por lo tanto, si dice que son un solo Dios y a la vez tres, yo no lo voy a poder entender porque es una naturaleza superior. Tengo que creerlo. Si la Biblia lo declara, ¿cómo es? En realidad es un misterio que vamos a entender espiritualmente. Entonces, amados hermanos, si dice que era con Dios y era Dios, es porque está revelando de que eran dos personas, el Padre y el Hijo, pero a la vez eran un solo Dios. ¿Cómo es esto? La Biblia declara y muestra que Dios es uno, pero a la vez nos muestra de que son dos o tres, en el caso del Espíritu Santo también, tres personas diferentes, pero que no son tres dioses, es un solo Dios. Pero ¿cómo, hermano? Explíqueme. Es que es una naturaleza superior, es una existencia superior. ¿Amén? Ya. Entonces, vamos a leer Primera de Juan 5:20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? El Hijo Jesucristo. Entonces Juan nombró al Señor Jesucristo Dios. Dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Tomás, que no vamos a ver este texto, sino si me puede buscar los de Pablo. En Juan 20:28 es cuando Tomás, ¿cierto? Él dice, si no metiere yo mi dedo en los orificios en sus manos y mi mano en la llaga en su costado, no creeré. Entonces cuando se aparece otra vez el Señor Jesucristo a los apóstoles y está ahí Tomás, el Señor Jesucristo le dice, ven aquí, mete aquí tu dedo y mete aquí tu mano y deja de ser infiel y sé creyente. Y dice que él cayó postrado y dijo, oh Señor mío y Dios mío.
Y esa no es una expresión vana, como uno dice, ay Dios mío, así como algo ¿cómo se llama? Extraordinario, que dice, oh Dios mío, Señor mío. No, porque si Él lo hubiese usado de esa manera, el Señor Jesucristo lo hubiese reprendido, porque en la ley y en la palabra de Dios dice, no usarás el nombre de Dios en vano, y eso es usar el nombre de Dios en vano. Pero el Señor Jesucristo no lo reprendió, porque en realidad estaba confesando que Jesucristo era su Señor y que Jesucristo era su Dios. ¿Amén? Entonces Tomás lo llamó Dios. Vamos a ver, Pablo también lo llamó Dios, Romanos 9:5. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y en 1 Timoteo 3:16, que yo creo que es un texto que la mayoría se debería de tratar de aprender de memoria, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, el que se manifestó en carne, que fue Jesucristo, que era Dios. Hermanos. Vamos a ver Tito 2:13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ver, Pedro también llamó a Jesucristo Dios en 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, en la misma palabra de Dios hay una ley de que todo testimonio debe ser corroborado con 2 o 3 testigos. Si un testimonio o algo es corroborado por 2 o 3 testigos, es una verdad bíblica. Y aquí estamos viendo, el primero que da testimonio es el mismo Padre. Tenemos un testimonio. Los ángeles, segundo testimonio. Los apóstoles, en este caso Juan, 3 testimonios. Tomás, 4 testimonios. Pablo, 5 testimonios. Pedro, 6 testimonios. 6 testimonios de personas diferentes, incluyendo a Dios como Padre, ¿cierto?, que llamaron al Hijo o a Jesucristo Dios. Por lo tanto, ya estos textos bíblicos ya deberían ser base suficiente para nosotros recibir por fe que Jesucristo es Dios. Amén. Sigamos. Otro nombre divino, Hijo de Dios. Y aquí solamente vamos a leer algunos solamente. Ahora, ¿por qué Hijo de Dios es divino? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando está hablando de Hijo de Dios, está hablando de que comparte su naturaleza. No necesariamente como que es un hijo creado, sino que comparte la naturaleza. Y yo les voy a probar que se está refiriendo a eso. Vamos a ver el primer testimonio del Padre, cómo el Padre llamó al Señor Jesucristo su Hijo, y que esto no quiere decir que es un hijo como un ser creado. Vamos a ver por qué. Mateo 3:17. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en Hebreos 1:5. Vamos a ver Hebreos 1:5. ¿Por qué? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ya. Entonces, ustedes pueden revisar los otros textos bíblicos. Está claro que el Padre llamó al Señor Jesucristo Hijo de Dios. Los ángeles también. Ustedes pueden buscar el texto bíblico, pero aquí está hablando cuando el ángel anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo en Lucas, y dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los apóstoles también lo llamaron Hijo de Dios, y aquí en Mateo está el ejemplo de Pedro cuando dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, cuando el Señor Jesucristo les pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también cuando el Señor Jesucristo se quedó dormido en la barca, ¿cierto? Y después Él se levantó y
reprendió al viento y al mar, ¿cierto? Dice que lo adoraron y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. También, él mismo se llamó Hijo de Dios, y este sí lo vamos a leer. Ustedes pueden ver todos los otros versículos bíblicos, pero nosotros vamos a ver Juan 5:25 y vamos a explicar un poco para que vean que cuando al Señor Jesucristo, perdón hermanos, al Señor Jesucristo se le llama Hijo de Dios, está hablando de su naturaleza divina, como segunda persona de la Trinidad, no como un ser creado por Dios, que uno podría pensar que por eso es hijo. No, está hablando de que es Dios. Vamos a leer Juan 5:25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ya. Entonces, es importante, porque aquí yo les voy a buscar otro texto. Déjenme corroborar si lo que les voy a leer es lo que quiero leerles. Pero está en el mismo Juan. Déjenme buscárselo. Ay, se me perdió, lo tenía aquí. ¿Qué? Cuando quieren apedrear al Señor Jesucristo porque dijo que se hacía Hijo de Dios. Perdóname hermano, se lo estoy buscando, se lo voy a encontrar al tiro. Se lo voy a buscar al tiro, parece que está en Marcos. Bueno, pero vamos a leer el de Marcos, mientras mi esposa busca el texto bíblico. Marcos 14, versículos 60 al 62. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces le preguntaron si era el Hijo del bendito y él dijo, yo soy, y ahí lo crucificaron, porque después dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo, ¿qué más necesidad de testigos tenemos? Habéis oído la blasfemia. Entonces, en realidad, que él haya dicho que era hijo de Dios, o cuando él dijo, yo soy el Hijo del bendito, no está hablando de un hijo como un ser creado, sino no hubiese sido una blasfemia para los judíos, sino era porque él se estaba haciendo Dios. Juan 10:31. Aquí está. Lo voy a buscar acá. Juan 10:31 es el versículo que les quería compartir, para que veamos que cuando al Señor Jesucristo se le llama Hijo de Dios, se está refiriendo a su divinidad. 10:31. Dice, voy a leer desde el 29. El Padre que me las dio mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Ya el Señor Jesucristo está declarando que Él y el Padre una cosa son. O sea que los dos son Dios. ¿Qué más dice? Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis? Respondieron de los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces,
del hecho que él haya dicho, soy hijo de Dios, o que él es mi padre, o que el padre y yo una cosa somos, ya era señal de que para los judíos él se estaba haciendo Dios, porque ellos entendieron que él se estaba refiriendo a que como hijo de Dios, no como una criatura, sino que compartía su naturaleza divina. Por eso que para ellos fue una blasfemia, pero en realidad era la verdad. ¿Ya? Ustedes pueden revisar aquí también que otros lo llamaron hijo de Dios. El centurión, los escribas, ¿cierto? Los demonios también lo llamaron hijo de Dios. Cuando el demonio dice, yo sé quién eres, el hijo el bendito, etcétera, etcétera. O el mismo diablo le dice, si eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vemos de que se le dieron nombres divinos. El primer nombre divino que se le dio fue Dios. El segundo nombre divino que se le dio fue Hijo de Dios. Sigamos. Señor. Y es importante porque esta palabra Señor, aunque en la Biblia dice de que hay muchos señores, cuando al Señor Jesucristo se le llama Señor, es un equivalente al nombre de Jehová del Antiguo Testamento. No es que la palabra Señor en el griego sea directamente Jehová, sino que es un equivalente, un título honorífico. Y vamos a comprobar esto en 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. No es cualquier Señor. Al Señor de gloria. 1 Corintios 12:3. Entonces, ninguna otra persona puede ser el Señor de gloria. ¿Ya? Solamente Dios. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es sumamente importante este texto en 1 Corintios 12:3, porque está hablando de llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, como dice en Romanos 10:9, dice que para yo poder confesar, primero tengo que creer en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Porque yo confieso lo que está pasando en mi corazón, no es al revés, no es que yo confiese para que pase algo dentro de mí, sino lo que está pasando dentro de mí yo lo confieso. Cuando yo confieso que Jesús es Señor, estoy confesando que Él es Dios, que Él es Señor de señores, que Él tiene todo el dominio de todas las cosas y que yo me voy a someter a Él como mi Dios, como el que me ordena, como el que me dirige, que voy a hacer su voluntad. Por eso que el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Por eso cuando realmente es el Espíritu Santo quien está llevando a una persona a que diga Señor, la evidencia va a ser que va a haber una conversión. Yo me voy a convertir, voy a revertir mi caminar en empezar a caminar según la voluntad de Dios. Voy a tener errores al principio porque tengo que aprender cómo vivir una vida cristiana. Y lo voy a aprender en la Escritura, con los ministerios, con la enseñanza, con el discipulado, con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando llama a Jesús Señor. Vamos a ver, el Padre lo llamó Señor. En Hechos 2:36 dice de que Dios lo ensalzó y lo puso por Señor y Cristo. Vamos a ver, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dios le hizo Señor, o sea, le dio ese lugar, ese título honorífico que es equivalente a Jehová. ¿Ya? En Filipenses 2:11 también vimos de que es llamado que toda lengua confiese que Jesucristo es, no que fue, no que va a ser, sino que es el Señor. Y ustedes pueden revisar los otros textos. Los profetas lo llamaron Señor. Mateo 3:3.
Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Entonces, Enderezad sus... aparejad el camino ¿de quién? Del Señor. Ustedes pueden revisar los otros versículos bíblicos. Los apóstoles lo llamaron Señor, y volvemos al texto, por ejemplo, de Tomás, cuando dice Señor mío y Dios mío. Él lo llamó Señor. Ahí hay más ejemplos, ¿ya? Los ángeles lo llamaron Señor. Lucas 2:11. Vamos a ver qué dice Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. ¿Ya? Cuando habla del Señor no es una persona con mucho poder. Cuando habla del Señor con respecto al Señor de gloria, como dice en 1 Corintios 2:8, el Señor de gloria está hablando de todo el señorío que solamente posee Dios. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí los otros testimonios de los ciegos en Mateo 20:33, del leproso en Mateo 8:2 y de Ananías, que también lo llamó Señor en el libro de Hechos. Revise los versículos bíblicos. ¿Qué más? Otros nombres divinos que se le dan. Ya hemos visto 3. La Biblia llama por más de una persona, y por más de 2, y por más de 3, a Jesús es llamado en la Biblia Dios. Es llamado el Hijo de Dios. Y vimos de que cuando habla de Hijo de Dios se refiere a la naturaleza divina. Y es llamado Señor, que es un título honorífico equivalente a Jehová. No es que Señor signifique Jehová, es un título honorífico, el Señor de gloria, o el Señor de señores, o el Rey de reyes. O sea que no hay nadie mayor o superior en autoridad, y eso solamente es un atributo de Dios. Vamos a ver, nombre divino, el primero y el último. Vamos a leer Apocalipsis 1:17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el primero y el último. Vamos a ver Isaías 44:6. Para ver qué dice sobre el primero y el último, o el primero y el postrero en el Antiguo Testamento. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es importante porque el mismo Jehová dice: Jehová, yo Jehová, soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, no hay otro Dios. O sea, si el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:17 está diciendo: yo soy el primero y el último, que es lo mismo que el primero y el postrero, ¿cierto? Es decir, que ¿quién es el que está hablando? El mismo Dios. Porque dice: fuera de mí no hay otro. Por lo tanto, si Él lo está diciendo es porque es el mismo que habló en el Antiguo Testamento, el mismo que está hablando en el Nuevo Testamento. Entonces, los dos son uno, pero a la vez son dos personas diferentes. Amén. Como dice Pablo en primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Amén. Quinto nombre, Alfa y Omega, Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está hablando: yo soy el Alfa y la Omega, el Todopoderoso. Por lo tanto, es un atributo divino y es un nombre divino. Alfa y Omega es un nombre divino. El que es y que era y que ha de venir. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Puedes leer el 8 otra vez? Sí. Por favor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a ver también Juan 5:22. Vamos a ver cuánto tiempo llevo, a ver si lo dejamos hasta aquí. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Y lo vamos a comparar con Apocalipsis 16:5. El Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo.
Vamos a ver Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, ¿a quién le estaba hablando el ángel? A Dios, a Jesucristo, que es, el que era y el que ha de venir. ¿Ya? Bueno, esto tiene más explicación, ¿ya? Pero estoy tratando de no hacer tan eterno este estudio. Quedan 15 minutos, hermano, no más. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta donde llegue. Jesucristo posee atributos divinos. Primero, ¿qué es un atributo divino? Entonces vimos cuál es la primera prueba, que a Jesucristo se le dan nombres divinos. ¿Cuántos nombres vimos? Dios, Hijo de Dios, Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Alfa y el Omega, el primero y el último. 6 nombres divinos que se le dan a Jesucristo en la Biblia. 6 pruebas de que Jesucristo es Dios, porque tiene nombres que solamente son atribuibles a Dios. Perdón por el ruido, hermano. ¿Ya? Ahora vamos a ver, posee atributos divinos. ¿Qué es un atributo? ¿Cuál es la diferencia? Pase nomás, no se preocupe. ¿Cuál es la diferencia con una cualidad? Un atributo, ¿cierto?, es algo que define a un ser, ¿cierto?, y solamente a ese ser. ¿Cómo se llama? En este caso a Dios. Los atributos divinos son cualidades que son únicas y muy propias de Dios. ¿Ya? Un atributo es una cualidad que solamente posee Dios. Pero una cualidad es algo que puede ser de Dios, pero a la vez podría tenerla otro ser. Por ejemplo, le voy a explicar, la fidelidad. ¿Dios es fiel? Sí, claro que es fiel. Pero nos exige por medio de toda la Escritura que nosotros seamos fieles. Ahora, que Él nos da las herramientas para poder serlo, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero nosotros podemos ser fieles. Entonces no es un atributo de Dios. Es una cualidad que tiene Dios. ¿Ya? Un atributo son cosas que son singulares de Dios, que lo definen como Dios, que son muy propias de Dios, que las posee Jesucristo, como vimos al principio. Atributos. El primer atributo que vamos a ver, la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es el atributo de Dios que lo define como el único ser que no tuvo principio, que no tendrá ningún fin. O sea, que no hay un comienzo para Dios y que no tendrá ningún fin. ¿Ya? Es el único ser. Los ángeles, los espíritus, quizás son perpetuos, ¿cierto? En el sentido que Dios los creó con una naturaleza, ¿cierto?, para no morir jamás. Pero no son eternos, quizás son perpetuos, pero si Dios los quisiera destruir, podría ser. Sino que eternidad no está hablando de algo interminable, sino que algo que no tuvo principio, que no tiene inicio y que no tiene fin. Pero ¿cómo esto? Porque igual hay gente que trata de explicar esto con un círculo. Mira, Dios es como un círculo, el tiempo de Dios es como un círculo, y tampoco eso queda escaso para poder entender. Siempre tenemos que ver que la naturaleza de Dios es una naturaleza superior. Es algo superior, es algo que está más arriba de las leyes naturales, las leyes físicas. Es algo que está sobre eso, muy por sobre eso. Por lo tanto, es algo que nuestro razonamiento no alcanza a entender. Por eso que el Señor Jesucristo, como yo les comentaba al principio, cuando habló con Felipe, cuando él dijo, muéstranos al Padre y nos bastan, dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, creedme que yo soy en el Padre. Y no le dio ninguna explicación de cómo era posible de que el Padre estuviese en él y él en el Padre, sino le dijo, simplemente creedme. Entonces, si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es Señor, es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, o si dice de que es eterno, que es un atributo único de Dios, entonces yo tengo que decir, Jesucristo es eterno. Y punto. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, pero ¿cómo esto? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo creó? ¿Tiene que tener un principio? No, no tiene por qué tener un principio, porque el tiempo fue creado por Dios. Cuando dice en el principio
ahí cuando dice en el principio, Dios creó el tiempo, porque Dios estableció un principio. Dios está sobre esa naturaleza. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a ver algunos textos bíblicos que definen que el Señor Jesucristo es eterno. Y este texto ya lo vimos en Isaías 9:6, ¿cierto? Dice, y nacerá un hijo, el principado sobre su hombro, y su nombre será Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Por lo tanto, el mismo Isaías llama a este niño que iba a nacer, que era el Mesías, Padre eterno. Ya lo nombra como un ser eterno. Por eso que es imposible pensar que el Señor Jesucristo fue creado. Si la Biblia dice que es eterno, dice que el niño que nacerá será llamado Padre eterno. Y la Biblia no puede llamar a alguien eterno si no lo es. Y menos Dios, por medio de la revelación de un profeta. ¿Ya? Vamos a ver Hebreos 1, 8 al 12. Que aquí vamos a intentar ver solo los versículos claves. Hebreos 1, 8 al 12. Me pasé, perdón, hermano. Dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, vara de tu reino. Tu trono, oh Dios, ¿por cuánto? Por el siglo del siglo. ¿Ya? Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con hora de alegría, más que a tus compañeros. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Por lo tanto, está hablando el Padre, está hablando acerca del Hijo, está diciendo que el Hijo fundó la tierra. Entonces decir que el Señor Jesucristo existía antes de la fundación de la tierra, antes de la creación del tiempo. ¿Ya? Dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos se envejecerán, mas como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. O sea que no ha cambiado. Y tus años no acabarán. Otro texto que habla de la eternidad del Señor Jesucristo, Hebreos 7:24, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o por siempre. Está hablando de la eternidad. ¿Ya? Creo que ese es el texto. No, déjenme revisarlo para no equivocarme. Sí, me equivoqué, no, ese es el texto. Pero también agrego ese versículo bíblico. En Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de que Jesucristo permanece para siempre. Vamos a ver más de la eternidad de Dios. Yo creo que vamos a ver solamente Miqueas 5:2 y ustedes pueden revisar los otros textos bíblicos. Porque Miqueas 5:2 sí lo dice claramente. Bueno, en realidad habría que revisar todos los versículos, pero la idea es no hacer este estudio tan largo, porque este estudio es largo, hermano. Yo he podido dar solamente una vez este estudio completo, revisando todos los versículos bíblicos, y nos demoramos en total, porque al final fueron 3 partes, nos demoramos casi 9 horas, en 3 partes, casi 9 horas. Y vimos versículo por versículo. Aún habían algunos versículos que nos saltaban porque eran obvios. ¿Ya? Entonces, este es un estudio largo, hermanos. Por eso yo los invito a que ustedes vean todos los versículos bíblicos, para que ustedes comprueben en las Escrituras que esto es así. Llénense de la revelación de la palabra de Dios que hablan de la naturaleza del Señor Jesucristo. Porque Cristo es el fundamento de sus vidas. Dice, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, si yo me lleno más de Cristo, voy a poder vencer, voy a poder tener fe, pero no si no me lleno de Él. Bueno, Miqueas 5:2 dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. ¿Quién salió de Belén? El Hijo, Jesucristo.
de ti saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Cuando está hablando aquí desde el principio, desde los días del siglo, no está hablando del principio de la creación en sí, del hombre, ¿cierto? Y todo lo demás, sino que está hablando del principio de todas las cosas. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el principio y el fin. Está hablando de ese principio, no de un tiempo cronológico, sino que Él es el principio de todas las cosas. Y es importante entenderlo. Ustedes pueden, bueno, vamos a buscar los otros textos, hermanos, aunque nos demoremos un poco, pero es necesario establecer esto. Yo sé que muchos de ustedes saben esto, pero realmente este estudio es para poner fundamento. Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo haya sido muerto o inmolado desde el principio del mundo? Porque está hablando de su eternidad. ¿Ya? Y aparte está hablando también del tiempo kairos de Dios, en referencia al tiempo cronológico en el cual vivimos nosotros, que ese es otro tema. Ustedes pueden revisar los otros textos bíblicos. Vamos a ver cuánto nos queda, a ver si lo dejamos hasta acá. Nos quedan 5 minutitos. Bueno, hermanos, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, ustedes la pueden dejar en los comentarios, hermanos. Yo no quiero hacer este estudio tan tedioso y no quiero seguir pasándome de la hora y media, porque para ser sincero, yo pienso que una enseñanza o una prédica, ¿cierto?, uno puede darla en una hora. Cuando yo quiero compartir un mensaje, quiero exponer algo, ¿cierto?, puedo darla hasta en una hora o en menos. Pero cuando quiero dar un estudio donde tengo que leer los textos bíblicos, tengo que poner fundamento y tengo que revisar el texto bíblico, ¿cierto?, yo creo que un estudio puede variar entre una hora y una hora y media mínimo para poder hacerlo, porque es más lento. Tengo que leer los textos bíblicos porque tengo que demostrar, porque es un estudio. Tengo que ver el texto bíblico, ¿cierto?, para poder establecer fundamento. Esa es, en mi percepción, una enseñanza o un mensaje. Yo creo que puede ir hasta una hora, pero un estudio en sí donde yo tengo que exponer los textos bíblicos, tengo que mostrarlos, tengo que leerlos, tengo que explicarlos uno por uno para poner un fundamento, yo creo que mínimo es una hora y media. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Llegamos hasta los atributos divinos, hasta la eternidad. Esto es doctrina, es sumamente importante, hermano. Hay estudios mucho mejores de cristología, y muchos mejores de cristología. Yo espero que esto pueda ser de bendición para ustedes dentro de mis limitaciones, ¿cierto? Espero que esto pueda contribuir a lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero escudriña la palabra, el Espíritu Santo, y les vuelvo a reiterar, esto se recibe por fe. Que cuando tú recibes esto por fe, entra tu espíritu. El espíritu se activa y se mueve por fe. Porque es la fe la que activa lo que no se ve. Acuérdate que dice que andamos por fe y no por vista. Y las cosas que no se ven son las eternas. Por lo tanto, cuando tú lo recibes por fe, dice, la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Porque lo llama Dios, lo llama Hijo de Dios, lo llama Señor, y tiene muchos nombres divinos, y más encima en la Biblia dice que es eterno. En Isaías 9:6 dice, y el niño será llamado Padre Eterno. Por lo tanto, es eterno. Entonces, cuando yo empiezo a creer y yo a moldarme a lo que dice la palabra, después el Espíritu, esa revelación que yo recibí por fe en el Espíritu, aunque mi entendimiento todavía no la procesa, eso va a ir influenciando sobre mi entendimiento. Amén, amados y amadas. Espero que esto sea de bendición. Tienen toda la libertad para compartirlo, para comentar, para criticar, lo que ustedes quieran. Vamos a orar antes de terminar para que el Señor abra nuestros entendimientos. Amén. Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, que este estudio realmente sea de revelación. Que este estudio, Señor, despierte en nuestros corazones, despierte nuestro hombre espiritual
Señor, para poder conocerte, que esto no sea un curso, que esto no sea algo para poder ¿cómo se llama?, tener letra. Abre nuestro entendimiento para que esto sea una revelación del amor tuyo, de cuán grande eres, de qué significa que tú, Señor Jesucristo, seas Dios. Cuán grande eso es y qué significa que en esa condición de Dios tan eterna y tan grande, darnos entendimiento para entenderlo, Señor. Que desde esa condición tan grande y eterna de ser Dios, te hayas despojado y hayas descendido, te hayas hecho hombre y hayas hecho todo lo que hiciste por nosotros. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para que entendamos la brecha tan grande que hay entre tú, que eres Dios, y la creación, porque muchas veces, Señor, no entendemos qué significa que tú seas Dios. Y eso nos hace verte más pequeño de lo que realmente eres. Y eso nos hace muchas veces menospreciar lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por nosotros y en nosotros. Abre nuestro entendimiento para entender tu divinidad, para entender tu majestad, tu gloria, Señor, en nuestros espíritus, y que eso pueda obrar en nuestro conocimiento lo que necesitamos saber para poder entender tu voluntad y aplicarla y vivir la vida que tú quieres que vivamos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los entendimientos de mis hermanos se abran, de cualquiera que vea este video, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que derribe argumentos, herejías, falsas doctrinas, doctrinas de error, en el nombre de Jesús, y que vaya derribando falsos argumentos para poder conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, ya, amados y amadas. No sé quién se conectó. Aquí me sale la hermana Gladys. Hermana Gladys, un abrazo. Que Dios la bendiga. Un gran abrazo. Gracias por conectarse. Saludos aquí a mi esposa, tan linda, que está aquí al lado mío ayudándome. Y a Efraincito, que nos está escuchando. Amén. Uy, perdón. Nos vemos, amados hermanos, el próximo martes en los estudios de liberación y guerra espiritual. Y ahora, como hoy día justamente, vamos a transmitir los miércoles la doctrina básica. Amén. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.